Bendiciones, hermanos, gracias a Dios estamos una vez más llegando a su casa por este medio, y es una bendición de verdad para nosotros entrar y compartir algo de lo que Dios siempre nos permite recordar de la palabra de Dios. Tome en cuenta que Dios siempre tiene un punto importante. Ayer que hablaban los hermanos decían algo curioso, ¿verdad? La palabra de Dios dice que uno no regresa vacía, ¿verdad? Incluso también dice que en el caso suyo y el mío tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, la palabra es importante para que usted también reciba la porción que le corresponde en el momento justo. Entonces, déjeme que le cuente, mire, le quiero compartir un poquito sobre esto. El libro de Cantares habla muchas cosas, pero una de estas es cuando a la mujer le dicen esto, eres hermosa. Entonces, fíjese que viene Cantares, para comenzar, empieza con un grave problema. El 8.8 dice, tenemos una hermana pequeña y que por supuesto no ha desarrollado. Entonces la preocupación es, ¿qué haremos con ella cuando la pidan en matrimonio? Si usted quiere, hablemos de una niña de 8 años. ¿Qué vamos a hacer cuando la pidan en matrimonio? Todavía no. Mire, en primer lugar, no es el tiempo. En segundo lugar, tiene que pasar años, pero mire, hay un punto en ese sentido sí importante, una preparación. Mire, le voy a decir algo, parte de los errores que usted y yo cometemos, hermano, es que no preparamos a la gente para ese tipo de actividades. Mire, por ejemplo, alguien dice, ¿te vas a casar algún día? Sí, pero entonces simplemente lo dejan que siga su vida como que sin nada, y no, hay que ir preparando. El caso de un joven, una jovencita que aprendan situaciones del hogar, hacer limpieza, cocinar, tareas que en algún momento pueden compartir. Hermano, muchos, en el caso mío, pues yo aprendí muchas cosas, ¿verdad? Pero hermano, conozco jóvenes que eso no recogían ni la escoba, sino solo la saltaban. Entonces, hermano, a la hora que se casen, ¡ja!, terrible. Había una jovencita, fíjese, me recuerdo, en la zona 5, y un día estaba un muchacho ahí de servidor y le dice, ala, ¿y vos barres y trapeas aquí en la iglesia, en el área de baños de hombres? Sí, le dice, ala, dice ella, yo ni en mi casa lo hago, le dijo la mujer, se lo dijo al jovencito. Pero yo aquí sí lo hago, le dijo él, y sigo haciéndolo, fíjate, y platicando. Habla, dice uno, ¿verdad? Esa jovencita no es buena candidata para ninguno de mis hijos. Pero entonces, hermano, mire lo delicado, porque es una niña jovencita, es menor, entonces, le digo, no está preparada para que sea reconocida. Primero como hermosa y segundo, hermano, para que a su tiempo llegue un desarrollo de boda, ¿verdad? Pero mire, esta otra de la Biblia del Peregrino dice así, nuestra hermana es tan pequeñita que por supuesto no ha desarrollado. El punto es que dice, ¿qué haremos cuando la pidan vengan a pedirla? Le repito, la preparación es fundamental en todo sentido. Ahora, ¿por qué? Porque mire, hay cosas que siempre hay que empezar a hablar. Mire, hermano, por ejemplo, yo recuerdo un pastor que dijo una vez, ustedes oren por sus hijos. Y con mi esposa nos reímos que éramos recién casados, ni hijos teníamos. Y se nos quedó bien, dijo, y si no tiene hijos, con mayor razón tiene que orar más.
Y tenía razón. Ahora mire hermano, usted tiene su hijo, tiene su hija. Y dice, ¿qué haremos cuando la pidan en matrimonio? Ay Dios, pero si solo tiene 5 años, solo tiene, sí hermano, pero los años van pasando. Y de repente, cambia, si es su varoncito, ya empezó a cambiar de voz. De repente ya lo es más alto que usted, de repente ya no quiere hacer lo mismo. Mire, el que lo rogaba a usted para que se bañara, se baña como 4 o 5 veces al día. El que, hermano, usted le decía tal cosa, ahora mire, exigiendo desodorante, exigiendo no 1, sino 5 perfumes. Hermano, mire, cambió. Antes le caía mal estar donde habían patojas, ahora le encanta donde hay chicas. Hermano, mire cómo cambió la situación. El punto es que, mire, ahora hay que reconocer algo, porque fíjese que cuando empieza a ver eso, mire, era pequeña, pero cuando usted llega al libro de Ezequiel, empieza a decir de la mujer que era bebé y la vieron envuelta en pañales y empieza a decir todo lo que se dio. ¿Se recuerda usted? Entonces, mire, en lo que se daba eso, ¿sabe qué ocurre? Vamos viendo, y el libro, esta versión dice, tú comenzaste a crecer, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entonces, mire, tenemos una hermana pequeña, pero le llegó el momento que empezó a crecer. Ahora que creció, mire qué sería la cuestión. Ahora que creció, es importante que usted le ponga muchísima, pero muchísima atención, porque mire hermano, parte de los problemas que tenemos nosotros está en que no le damos la atención debida a este evento que van a crecer. Pero entonces, mire, ya creció. Ahora dejemos a un lado la faceta de niña. Ahora pensemos una mujer. Pero hermano, cuando hablamos de mujer, hermano, usted lo puede manejar. Apocalipsis 12, por ejemplo, y vi una mujer. Las 2 estrellas, sol, la luna. ¿Se recuerda usted? Entonces, se hace una aplicación, 1 para Israel, 2 para la iglesia. ¿Verdad? Entonces, hermano, bueno, hablemos ahora bajo la perspectiva de una iglesia. ¿Qué pasó? Mire, por ejemplo, está la iglesia. Entonces, hermano, la iglesia debe de crecer. Debe de dejar de ser una niña espiritual y tener prácticamente un carácter ya de mujer madura. Porque es la que se tiene que preparar, porque en algún momento llega el evento del matrimonio. Ahora le dijeron, eres hermosa, a ella varias veces, y de eso le quiero hablar yo, porque mire, cuando le hablan que es hermosa, en primer lugar viene ella, mire, empecemos ahí, Cantares 1:7, viene ella y dice, ¿por qué había yo de estar como errante junto a los caballos de tus compañeros? Es lo que hace la pregunta a ella. Entonces le llega la respuesta y le dicen, si tú no lo sabes, sos hermosa entre las mujeres. Mire, característica, hablemos de la iglesia, característica hermosa. Mire, ahora, bueno, ya eres mujer, ya maduraste, eres mujer hermosa, pero ahora tienes que hacer una función. ¿Cómo sabemos que es una mujer hermosa? ¿Cómo sabemos que ya desarrolló? Le dicen esto, ¿ve? Apacienta junto a las cabañas de los pastores. Entonces, mire hermano, aquí hay 2 aspectos importantes. En primer lugar, mire, cuando dice apacentar es pastorear, es la faceta de alimentar, la faceta de ser amigo de alguien. Mire hermano, eso es necesario. Ahora déjeme que le cuente, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Viene usted y vengo yo, hermano, y la gente dice a veces que la tarea es solo del pastor. No, mire, la tarea de pastorear, la tarea de alimentar, la tarea de ser amigo, lo hacen muchas veces también las ayudas. Hermano, hay veces que la gente le tiene más confianza a un hermano o una hermana que al mismo pastor. Tiene un problema y dice, mire hermano, fíjese que tal cosa, dígale al pastor esto, y efectivamente, hermano, nosotros tenemos que desarrollar eso. Pero les repito, para eso en algún momento requerimos las delegaciones. Pero mire hermano, el punto es que hace una función de alimentar. Ahora, alimentar, ¿qué implica? Significa que usted tiene que aprender a compartir de lo que tiene. Aquel hombre, Pedro y Juan, cuando el hombre les pidió dinero, no tengo oro, no tengo plata, pero dijo, lo que yo tengo, oiga, lo que yo tengo, eso te doy. Entonces hermano, la tarea de ministerial, ¿qué hace la iglesia? Tiene que pastorear. ¿Qué hace la iglesia? Tiene que alimentar. Entonces dice, lo que yo tengo, el sustento que nosotros tenemos. Mire hermano, yo no sé si a usted le ocurrió igual,
Pero cuando yo era recién convertido, me juntaba con los hermanos y ahí, hermanos, a reunirnos a orar y todo. De repente empezaban algunos, y fíjense, hermanos, que hace tantos años vino, contaban los evangelistas de la época antigua, como Jorge Rasky, como Gigi Ávila, como otros que estuvieron. Yo llegué cuando llegó Lázaro Santana y así. Mire, empezaban, y fíjese que pasó esto, y empezaban a contar las bendiciones. Mire, hermano, uno se emocionaba solo de oír las cosas que ellos contaban, y bien bonito. Pero mire, hermano, una tarea de cuidar al otro, porque diciéndole esto lo ha hecho Dios, Dios siempre ha hecho milagros, y hermano, uno es recién convertido, no sabe ni qué ha hecho Dios. Uno solo llega, aplaude, canta, lee y nada más, pero no tiene no se ha introducido en el mundo espiritual para disfrutar de todas las bendiciones. Entonces, mire, parte de lo que hacen los hermanos está en eso, que lo ayudan. Entonces, la función de esa, mire, viene de San Juan 21, verso 15, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Si lo ama, pero le dice, sí, le dice, entonces, ¿sabes qué? Apacienta mis corderos. Mire, apacienta corderos. Qué bien, ya lo escuchó usted. Ahora déjeme que le pase al otro texto. Juan 21, 17, le dice, apacienta mis ovejas. Entonces, mire, los corderitos, hermano, ¿qué estamos hablando? Pequeños. Ovejas, ¿qué estamos hablando? Un animal adulto. Entonces, mire, interesante la cuestión, porque ahora vas a hacer la función doble. ¿Qué tienes que hacer tú? Uno, debes considerar que para eso necesitas atender a los pequeños y a los grandes. En ese sentido, hay que considerarlo de dos formas. Uno, recién convertidos y gente madura en la iglesia. Pablo dice, bueno, cuando yo llegué a Corinto, dice, llevaba alimento sólido y quería platicar con ustedes las profundidades del evangelio. Pero cuando vi, eran puros niños espirituales. Entonces ya no les di el alimento sólido, sino les di la leche, porque es lo que necesitaban. Ese es le hablo recién convertidos. Pero usted lo puede aplicar también, hermano. La iglesia implica otra situación que es fundamental. Significa que, por ejemplo, viene usted, hermano, y en una iglesia tenemos el grupo de los pequeños, los niños. Y hermano, a veces se le pone atención a los adultos, digámoslo mejor, hasta los viejos, hermano, y los niños. Mire, nuestro pastor dice así, a veces hay una actividad en una iglesia y está bonito, lleno está, pero llegó más gente y como las sillas ya están cabales, ya no hay sillas, vayan a quitarle a los niños sus sillas. Quiten a los niños que los sienten en las piernas. Y mire, y como dice, el niño a veces fue el que llegó temprano. Y los viejos que llegaron tarde, buscando sí a dónde acomodarse y todavía sí con buen lugar. Hermano, a veces le digo, le ponemos tanta atención a lo grande y hermano, descuidamos que prácticamente los niños, hermano, es fundamental. Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí y no hay que impedírselos. Hermano, un niño, mire, yo no sé si usted ha ido, pero en iglesia de pueblo, hermano, mire, a mí me gustaba que los niños sentados ahí, fíjese, porque yo me recuerdo que los servicios ahí en esa época eran, hermano, llegaba uno 7, 8 de la noche, pero como eran servicios de aniversario, hermano, 1 hora de alabanza, puntos especiales, otra hora, la bienvenida a los pastores y que cada uno de ellos se ponía a hablar un buen rato también. Entonces, mira, hermano, unas cosas que se daban, que la prédica empezaba casi a las 10 de la noche y los niños, pero mire, los niños cantaban y todo, ya al momento terminaban dormidos, les ponían perrajes y todo, pero hermano, los que más cantaban con alegría, los niños. Entonces, es lo que le están diciendo, mire, eres una mujer hermosa, tienes que apacentar a los niños y a los adultos, así de fácil. Avancemos, porque mire, esa es otra cuestión. Eres mujer hermosa. Muy bien, ¿cómo sabemos que eres hermosa? Porque tus ojos son como palomas. Entonces, mire, hermano, cuando dice esto, la palabra ojo en el hebreo habla varias situaciones. Por ejemplo, dice, tus ojos se puede decir como agradar, como vista, como vigilante, como satisfecho. Fíjese, hermano, mire, empecemos con por ejemplo, dice, tus ojos son como palomas. Entonces, tu vista es agradable. Mire, hermano, prácticamente viene Dios
¿Y qué hace? Trabaja en su interior, perdón. Cuando trabajó en su interior, en su corazón. Dice, ¿qué pasó con su rostro, hermano? Hay una bendición en su corazón, eso hermosea su rostro. Pero se ve feo, sí, pero a la par se ve bonito, agradable, hermano. Mire, una cuestión, tus ojos satisfechos, ¿por qué? Porque están viendo las cosas que Dios había dicho. Recuerde, ahí está Simeón, dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación. Mire, hermano, porque han visto las cosas que a Dios le agradaban. Hermano, la mujer, para que sea hermosa, tiene que tener ojos como paloma. Pero ¿y eso qué significa? Mire, hermano, la paloma tiene una característica de que puede enfocar. Mire, usted y yo tenemos vista panorámica. Entonces usted puede ver, estar viendo al frente, pero está viendo todo lo que está alrededor. Entonces la paloma no. Sí puede ver, por ejemplo, si usted tuviera, así como ahorita está enfrente a la pantalla, ve la pantalla y lo de alrededor lo ve, pero no lo ve con la misma calidad, así como ve todo la pantalla de televisión, sino lo ve todo así, como le dijera, así como a lo lejos, ¿verdad? No tiene, solo puede enfocar su vista en un solo objeto. Esa es característica de la vista de ese animalito. Entonces, fíjese, hermanos, por el contrario, se recuerda, el caballo, le decía a las hermanas, le ponen las cosas así para que se enfoque solo para caminar hacia adelante. Entonces, hermano, hay una cuestión, dice, eres hermosa, ¿por qué? Por los ojos que son como paloma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con tu vista? ¿Hacia dónde la enfocas? Mire lo que dice la Biblia, Hechos 7:55. Esteban dice, puesto los ojos en el cielo. Hermano, ¿cómo sabe que es una mujer hermosa? Sus ojos están puestos en el cielo. Mire qué bonito, en el cielo. Ahora, hermano, ¿y eso cómo es? Se recuerda Hechos capítulo 1, verso 8 en adelante. Empieza, Señor, restaurarás el tiempo a Israel. No os toca a vosotros conocer tiempos y sazones, pero seréis llenos del Espíritu Santo, serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y todo. Y de repente una nube se posó y Cristo fue levantado. Y mientras ellos estaban viendo cómo ascendía, los ángeles se pusieron a la par. Pero mire, hermano, ni se dieron cuenta que habían ángeles. ¿Qué tenían ellos? La vista, puesta la vista, ¿sí mire? Viendo a Jesucristo. Hermanos, es lo que está haciendo Él. Ahora, ¿qué le pasó, por ejemplo, a aquel hombre famoso, Simón, llamado Pedro? Un fantasma, estaban de noche. No temáis, soy yo, dijo Jesús. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Camina, Pedrito, y empezó. Pero dice, mire, interesante porque la Biblia dice, Pedro viendo el viento. Hermano, a mí me gusta comentar siempre eso. ¿Cómo va a ver usted el viento? Mire, hágase así, usted sí siente que le está pasando un poco de aire, pero no lo puede ver. Pedro estaba viendo el viento. A la par de eso, viendo el viento y las aguas que se levantaban, desvió la mirada y se empezó a hundir. Aunque recuerde, hermano, que cuando se habla de viento también es el neuma, que se habla espíritu. Entonces podríamos ver eso también, una aplicación. Viendo Pedro que prácticamente, hermano, el mundo espiritual contrario que se estaba levantando, le dio miedo y se empezó a hundir. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, lo levantó y caminaron. Pero mire, Esteban, puesto los ojos, hermano, ¿qué hace la mujer hermosa? Ojos enfocados como paloma en un solo lugar, en este caso en el cielo. En Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Mire, 1 Corintios 11:19 dice, hermanos, es necesario que en una iglesia que haya contiendas y que haya divisiones. ¿Quién quiere problemas, verdad? Pero dice, para que se manifiesten los que son aprobados. Los reprobados a la primera se van a ir. No, eso no era para mí, esto acá. Van a protestar por lo que sea. Y entonces, hermano, un problema grande. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido? Hermano, mire, puesto los ojos en Jesús. Hermano, ¿qué pasa cuando la gente desvía su mirada de Jesús? Entonces empieza a ver, a la manera de Pedro, empieza a ver los problemas.
La gente que llega a una iglesia y no está poniendo sus ojos en Cristo, se da cuenta, este viene tarde, este se cansa, este se duerme, este no le pone atención, este está jugando con el celular, el otro está mensajeando y lo ve todo, hermano, menos a lo que fue. Mire, hermano, la mujer hermosa, sí. Pero la tercera situación, mire qué bonito porque dice, levántate, oiga lo que le dicen, Cantares 2:10, levántate, hermosa mía. Entonces, hermano, aquí hay otro elemento muy, pero muy necesario. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted y yo miramos la Biblia, aparece esta faceta, levántate. Y fíjate que el hebreo habla precisamente esto. Mire, habla de afirmar, habla de alzar, habla de, me gusta esta, despertar. Fíjese, hermano, de permanecer en pie. Entonces, mire, hermano, hay una situación. Hay gente, hermano, que en algún momento estaba de pie, se sentó o quedó tirado. Un ejemplo famoso, aquel hombre llamado el dulce cantor de Israel. ¿Qué pasó con él? Mire, él estaba bien aparentemente, pero hermano, llegó el profeta y le dijo, mira, fíjate que tengo un caso y te quería contar. Un hombre tenía una su gran finca y tenía muchas ovejas y todo. Llegó el caminante y él le quitó la única ovejita que tenía el vecino, ¿verdad? Entonces vino él y le dijo, mira, por lo que hiciste, ese hombre eres tú, eres digno de muerte, pero Dios remitió tu castigo, no vas a morir, pero el niño morirá. Y total, entonces vino David y como el niño se enfermó, se metió al templo, hermano, postrado, orando, ayunando, pidiéndole tanto a Dios por la vida del niño, que tuviera misericordia de él. Y nada, hasta que de repente vio a sus hombres hablar y preguntó, ¿si ya murió el niño? Sí, vaya, se levantó. Se ungió, se preparó todo y regresó otra vez. Entonces la gente ¿y cómo hiciste eso? Es que dijo, miren, si ahorita ya murió el niño, ya no puedo pedir porque Dios ya dijo que no. Yo tenía oportunidad de pedir mientras había vida, porque entonces había esperanza. Pero entonces el punto es que él estaba postrado ahí, pero se levantó. Y a la amada le dicen, a la hermosa le dicen, levántate, es decir, tienes que despertar. Y hermano, Apocalipsis creo que es la que dice así, ¿verdad? Despiértate tú y levántate, ¿qué? De entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, ¿sabe qué es el punto? De que hay gente cristiana que ya se acomodó al sistema llamado mundo, que hermano, ahorita cuando hay algo que hacer, mire, están tan acomodados a eso que no parece cristiano. El ejemplo famoso, Moisés. ¿Y por qué llegaron temprano? Le preguntó Jetro a sus hijas. Es que un egipcio nos ayudó. El egipcio era Moisés, era hebreo, pero sus vestiduras lo mostraban como un egipcio. Entonces, mire, hermano, ¿qué pasa con algún cristiano metido en Babilonia? Está dormido. Y lo que dice la amada, lo que dicen de la hermosa es, para reconocerte que eres hermosa, tienes que estar despierto. Despierto. ¿Por qué Pedro y Juan y Jacobo, hermano, fallaron? Porque Jesús le dijo, velen conmigo 1 hora. No pudieron, hermano, se quedaron bien dormidos. Entonces, mire, hermano, hay que estar despierto. Y la otra cuestión dice, permanecer en pie. Como quien diría, puro soldado, firmes. Hermano, mire, yo no sé si usted conoce a alguien así, mire, por ejemplo, yo le voy a contar la situación que tienen, por ejemplo, los guardias, hermano, o un policía, un soldado, hermano, muchas veces por la rutina que tienen. Por ejemplo, un guardia, hermano, privado, está cuidando a donde usted vaya, ahí hay un guardia, y que él no está, la mayoría de veces nunca está sentado, está parado, monitoreando cualquier peligro que se dé. Hermano, y la jornada puede ser depende del negocio, de 8, 10, 12 horas parado, hermano, y aguantan. Pero mire, hermano, uno dice, ¿y cómo aguanta esa gente? Hermano, pero vea, ahora usted, ¿qué tiene que hacer? Permanecer en pie, es decir, permanecer firme en el Evangelio, permanecer firme delante de la presencia de Dios. Hermano, no puede ser posible que alguien a la primera se aleje, no, entonces no es hermosa. ¿Por qué? Porque no permaneció en eso, fíjese, hermano.
Mire qué delicado. Ahora cuando usted ve eso de levantarse, mire, por ejemplo, usted lee Génesis 21, ahí está Agar, hermano, y le habían dado solo un poquito de agua y se terminó. El hijo, ella lo cargó un tiempo, un muchacho de 16 años, mire, vigorosa esta mujer. El punto es que lo agarró, ¿verdad? Y cuando vio que ya no había solución, lo dejó, dice, se quedó como un tiro de arco. No, digamos, si usted quiere 50 metros, 100 metros, para que no oiga la voz de él cuando se muera, y ella llorando. Se le presentó el ángel y le dijo, levántate, mire, levántate, y levanta al muchacho, lo sostienes con la mano, yo voy a hacer de él una gran nación. Le abrieron los ojos y todo, pero mire, ella que no encontraba esperanza, hermano, para ser hermosa, ¿qué tiene que hacer? Levantarse. ¿Qué hizo ella? Se levantó, encontró la solución, la necesidad que tenía de agua, para ella, para su hijo, y cuando usted ve de Ismael, prácticamente 12 príncipes. Mire, hermano, qué interesante esa cuestión. Ponerse de pie, levantarse, ese es lo que tiene la persona que debe de ser parte de la hermosa, ¿verdad? Mire esto, Josué 7:13. Ellos habían ido a Jericó, hermano. Mire, en Jericó, qué bien les fue. La orden de Dios, una vuelta al día durante 6 días. El séptimo día, 7 vueltas, total 13 vueltas. Entonces, hermano, esa era figura de una circuncisión, que es corte en redondo, que significa cortar la carne. Entonces, para conquistar, hermano, era obedeciendo a Dios. Y lo hicieron. Sonó el shofar, se derrumbaron muros, todo lo que usted sabe, una gran victoria. Pero entonces, hermano, ¿qué pasó? Ahora les toca ir al otro lugar. Y dijo, hágame un favor, vayan, una comisión que vaya a ver. No tengas pena, dijeron ellos. Mire, son poquitos los que están metidos ahí. ¿Para qué vas a mandar a todos? Mandar 2,000, 3,000. Entonces, bueno, dijo José, mandemos poca gente, ¿verdad? Y mandaron pocos y los derrotaron, les mataron a 36 personas. Entonces, fíjese, hermano, ahora que ya están ahí y perdieron una batalla, ¿qué hizo Josué? Se tiró al suelo, Señor, mira que perdimos la batalla, mira, Señor, que va a hablar y orar con el Señor. Y le dijo el Señor, ¿qué haces ahí? Levántate. ¿Por qué? Porque hay pecado en el pueblo, por eso perdieron la batalla. Entonces después le vuelvo a decir, levántate y santifica al pueblo, porque hay un anatema. Total, le agarraron a toda la gente, hablaron y, hermano, el famoso Acán, ¿verdad? Que se recuerda a usted que había tomado de Jericó oro, plata y el manto babilónico. Entonces, mire, hermano, avanzaron en esa faceta. ¡Qué bien! Pero entonces, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Dirá usted, pues mire, ¿qué hace la mujer hermosa? ¿Qué hace la iglesia hermosa, hermano? Se levanta ahí, santifica al pueblo. ¿Qué es eso? Santificar habla de apartar para Dios, lo prepara para el encuentro con el Señor. Hermano, esa es una tarea que a usted y a mí nos toca hacer, porque mire, por ejemplo, viene usted, encuentra en la calle a una hermana y se pone a platicar, ¿qué tal hermana? Que ya no le habíamos visto, que aquí, que allá, y ella le dice, que fíjate, le cuenta su historia. Algunas cosas pues están bien, a otras están mal y todo, y usted la está reanimando, la motiva para que vaya a la iglesia, para que se acerque, para que oren por ella y todo. Qué bien, mire, está haciendo una etapa bonita usted sobre la vida de ella. Pero entonces, hermano, de repente también la ve haciendo cosas que no están bien. Perdón, hermana, pero usted es cristiana, eso no lo hacemos nosotros. La Biblia dice, mire, la está preparando para que ella se aparte de lo malo. Mire qué bonita la función de la mujer hermosa. Pero sigamos, porque mire, aquí hay otra bien bonita. Cantares capítulo 4, verso número 1. He aquí tú eres hermosa. Así le dicen, mire, eres hermosa, qué bonito. Pero entonces fíjese, cuando usted va viendo el complemento, el verso 3, que ahí la describe en varias situaciones, este me interesa. Tu habla hermosa. Le regreso, dice, mujer, iglesia, eres hermosa. Tienes bonitas situaciones, pero un aspecto que te hace diferente a todo es tu forma de hablar, que es una forma de hablar hermosa. Entonces, mire, hermano, aquí hay una situación, porque entonces, mire, se recuerda precisamente, creo que es Jueces 19 o 20 por ahí, cuando uno de Efraín, precisamente, hermano,
querían agarrar a un hombre, a un sacerdote que decía que era levita y era de Judá también. Iba con su concubina de regreso al pueblo y lo querían forzar. Entonces vino el hombre y dijo, no, tal cosa. Total, ese hombre sacó a la concubina, abusaron de ella toda la noche y la tiraron ahí frente a la puerta. Por la mañana estaba muerta. Él la cortó en pedazos, lo contó su problema para Israel. Ya pidieron a los hombres para matarlos, que eran hijos de Belial. No quisieron, se fueron a la batalla. Entonces, fíjese, hermano, total de que hubo batalla. El punto es que en medio de la batalla, hermano, mire, ya después ganaron y toda la cuestión, pero ya había quedado un Israel en una parte, pero hubo unos con los que tuvieron problemas, pero se dio una situación, había que pasar, por ejemplo, el río de aquí para allá. Entonces le decían, bueno, ¿qué pasó? Digan tal palabra. Y no la decían. Mire, le voy a decir el caso nuestro. Por ejemplo, ¿qué hora es, hermano? Las 8 en punto. Así dice usted, 8 en punto. Hable con algún hermano, alguna persona del Salvador, de Nicaragua, de Honduras. ¿Qué hora es? Las 8. Entonces, hermano, el hablar lo delata. El hablar lo delata. Fíjese, hermano. Entonces, mire, interesante porque así es donde dijeron, este no lo es. El apóstol Pedro, este es también cristiano, ya negó a Jesús 3 veces, pero no, mire, este es cristiano, porque para comenzar su hablar lo delata. No, dijo él, empezó a sacar palabras de maldición, a jurar y todo. No, ese no puede ser cristiano, un cristiano no habla así, su hablar lo delataba, fíjese, hermano. Entonces, para que no lo agarraran, él empezó a hablar como la gente que no es cristiana. Mire, delicado. Pero entonces cuando usted va viendo esto, hermano, San Juan 7:45 dice esto precisamente. Fíjese, dice que un día mandaron a los sacerdotes y los fariseos, dice, vayan a atrapar a Jesús, anda ahí predicando. Entonces mandaron un grupo de alguaciles y cuando fueron al regreso llevaban hasta cadenas. Cuando de repente, ¿y qué pasó? Ya se fue. Jamás, oiga, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mire, hermano, a usted los convenció también, pero mire, característica de la amada, de la hermosa, como usted le quiere decir, su lenguaje. Entonces, fíjese, hermano, que una cosa interesante dice, tu hablar es hermosa. Entonces, cuando se habla de Jesús, dice, jamás hombre ha hablado como él ha hablado. Es que miren, decía unas cosas, se puso a hablar de la parábola del sembrador, empezó a hablar de esto, y mire, hermano, todo lo que Jesús decía, hermano, mire, se recuerda cuando hizo el milagro de darle de comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Dijo, tengo compasión de la gente porque tienen 3 días, le repito, 3 días de estar conmigo, y nadie se va. Pero hermano, escuchando a Jesús, ¿quién quería ir a comer? Hermano, mire, la gente estaba tan emocionada ahí que él dijo, no, pero jamás sabe, mire, hermano, era un deleite estar ahí, era un deleite. Entonces, hermano, mire, como él lo que estaba hablando era lo de Dios, hermano, la gente estaba tan entusiasmada, se deleitaba tanto en eso que lo que menos quería era irse. Entonces, fíjese, hermano, pero vea, porque le digo, jamás hombre ha hablado como él. Entonces, mire, cada vez que Jesús decía algo, hermano, lo dejaba uno quieto. Hermano, ¿se recuerda cuando lo querían acusar de una manera y poniéndole cascarita? Dijeron, mira, eres un hombre justo, no tienes miedo de la gente y todo. Le empezaron a decir cosas. Entonces le dijeron, ¿es lícito pagar tributo al César, sí o no? Entonces vinieron los soldados romanos, oye, y se codearon, mira, atentos. Si dice, no es lícito, entonces está contra el gobierno de Roma y lo iban a agarrar los romanos a la cárcel o a matarlo de una vez. Pero si decía, sí hay que pagar, los judíos, que eran prácticamente los esclavos de los romanos y los obligaban a pagar impuestos, decía, ese está con el gobierno de Roma, iban a perder seguidores, es lo que los religiosos dijeron. Y Jesús les dijo, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Entonces, pero mire, hermano, ¿qué hizo Jesús? Présteme una moneda. Recuerde que en el Nuevo Testamento hay 6 tipos de moneda. Una era la del templo,
otra era precisamente la de curso legal. Y entonces en la de curso legal es como que usted agarrara ahorita $1. $1, hermano, se lo recibe en casi todo el mundo. Entonces vino él y dijo, ¿de quién es esta cara? Ah, de César. Pues dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mire la manera en que habló. Nadie preguntó. Otra vez dijeron, cuando lo estaban tentando y probando, entonces dijo, ¿qué han oído eso que dice? Dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién habla? Porque eso lo dijo, escribió David. Sí, es cierto. Entonces, si David dice eso, ¿por qué le dice mi Señor si supuestamente es su hijo? Y, hermano, mire, lo dejó. Nadie osó preguntar más. Hermano, ¿cómo hablaba Jesús? Era seria la cosa, hermano. Era seria la cosa porque entonces, mire, cuando usted lo va viendo, hermano, definitivamente la obra grande la hizo Jesús. Pero el punto es que, mire, hermano, ¿cómo reconocemos a la iglesia hermosa? Hermano, en su manera de hablar. ¿Usted le da la gloria a Dios en lo que habla? O hermano, cuando dijeron voz de Dios y no de hombres esta, ¿qué dijo Herodes? Tiene razón, y murió engusanado. Hermano, ¿cómo hablan algunos? Si es voz hermosa, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, si a tu nombre sea la gloria, dándole todo a Dios. Pero hermano, esto es lo que yo hice, la Babilonia que yo construí, así dijo aquel hombre Nabucodonosor, echado con las bestias. Hermano, la manera en que la gente habla demuestra si es parte de la hermosa o no, porque hermano, todo lo ve negativo. Es que mire qué calor, es que mire ahora se fue el calor y empezó el frío, es que mire el viento, es que mire, con nada está contento, hermano, tiene problemas. Bien delicado. Avancemos, porque mire, aquí hay una situación más. Cantares capítulo 4, verso 7, hablando de la hermosa, dice, en ti no hay mancha. Mire qué bonito, en ti no hay mancha. Entonces, mire hermano, la manera en que lo dice ahí, en ti, digámoslo así, no hay defectos. Está limpia. Característica de la hermosa, no tiene defectos, no tiene manchada. Se recuerda, hermano, que cuando usted lee Apocalipsis capítulo 7 y dice, y vi una gran multitud que nadie podía contar. Entonces el ángel le dice a Juan, mira Juan, ¿y esos quiénes son? No sé, dice él, tú lo sabes. Y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y oiga, han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, mire hermano, una mujer hermosa, la que está para que sea pedida en matrimonio, debe tener, si usted quiere, su ropa sin ningún tipo de mancha, sin defecto. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? De que se mantuvo bien. Apocalipsis 19 dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino blanco, oiga, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, mire hermano, la amada está sin mancha o sin defecto. Qué bonito eso, porque hermano, ¿qué tienes ahí? Nítido, nítido. Eso estaba bien, pero fíjese hermano que cuando usted va viendo eso, mire, Levítico 21, verso 17 y 23, mire, ahí es donde empieza a hablar precisamente de los levitas. Y dice, por ejemplo, mira, hay gente que nació de la tribu de Leví, pero como tienen defectos, dice el verso 23, no se pueden acercar tras el velo ni se acercan al altar. Sí les pueden dar esto para un sustento y toda la cuestión, pero entonces empieza a decir ciego, cojo, manco, jorobado y una serie de cosas que hay, hermano, que no podían. Eso es decir, tenían defecto y como alguien tiene defecto, no se puede presentar delante de Dios. Mire, hermano, no se puede presentar ni al altar, ni mucho menos al lugar santo, menos todavía al lugar santísimo, porque entonces lo que va a pasar es que puede profanar el santuario y entonces lo que va a haber es muerte. Hermano, mire, qué delicado eso. Entonces le repito, la mujer que es hermosa debe estar sin defecto, sin mancha. Y hermano, mire, por ejemplo, cuando alguien presentaba una ofrenda allá afuera de paz voluntaria y llevaba un animalito, por ejemplo, una de las vacas, de las ovejas, hermano, cualquier cosa, pero sin defecto.
hermano, sin mancha diríamos. Por ejemplo, ¿qué hacían los levitas que estaban ahí, hermano, que de 20 a 30 ayudaban? Mire, traigo mi ofrenda va a ser este ternero, muy bien. Lo agarraban, lo examinaban a ver si no había algún tipo de defecto. Cuando usted empieza a ver Levítico capítulo 1, empieza a hablar de algunos aspectos en ese sentido. Números también dice. Entonces, fíjese, hermano, que viene usted y decía, bueno, este animalito tiene sarna, este tiene pie perniquebrado, y total, no se podía. Entonces la revisaban, tenía que ser sin defecto. Entonces, mire, hermano, Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, el suyo y el mío, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire, vuestros cuerpos en sacrificio. Entonces, si usted se va a presentar como una ofrenda, tiene que ser sin defecto. Mire, hermano, qué importante es eso. Así que es parte de los problemas que en algún momento la gente tiene. Fíjese, que en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? Hermano, mire, a veces la gente hace cosas y realmente, hermano, no le pone la debida atención. Por decirle algo, dicen, es que como es para la gloria de Dios, lo hacen mal. Y no, hermano, usted si hace algo para la gloria de Dios debería hacerlo bien. A ver cómo sale. Hermano, mire, yo he oído de gente y me han platicado de alguien que va a predicar. Hermano, no estudian a última hora viendo si se baja un tema de internet y con eso empiezan a hablar. Mire, me acuerdo un hermano, un pastor, yo lo conocí hace muchos años, hace unos 35 años atrás. Fíjese, decían, este hermano es bueno para orar y bueno para visitar. Pero, hermano, le iban a dar el tiempo para predicar. Por ejemplo, 8 en punto de la noche. Hermano, usted lo miraba 8 menos cuarto, hojeando la Biblia a ver qué iba a hablar. Nunca se había preparado, tenía defecto, hermano. Ese es el problema que tenemos nosotros. ¿Sabe cuál es eso? Defecto, hermano, que tenga prácticamente reparo en alguna situación. Mire, hablando de Cristo, dice, y Cristo, sabiendo de dónde venía y hacia dónde iba, enfiló su rostro a Jerusalén a morir. ¿Y a qué hora llegó? A la hora exacta. ¿Para qué? Para que la figura que estaba en el Antiguo Testamento se cumpliera en la vida de él. Lo crucificaron 9 de la mañana, 3 de la tarde, entregó su vida, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, se cumplieron las profecías que habían, las figuras, todo como le decía, hermanos, lo pusieron en la tumba, todo, mire, puntual. La señal de Jonás, 3 días y 3 noches se tenía que cumplir literal. Entonces, hermano, mire, sin defecto, ni siquiera en llegar tarde a tal cosa, puntual. Hermano, usted ve a alguien, yo no sé si usted conoce a alguien, ay hermano, perdonen, llegó tarde, pero como es la hora chapina es llegar tarde, ese es de chapines, pero no de cristianos. Hermano, mire, es incomodidad, pero sigamos, porque vea el último, es ¿ve? Cantares, dice 6:4, eres hermosa. Otra vez, mire, la mujer, la que se va a casar. ¿Por qué es hermosa? Porque es como Tirsa. También dice como Jerusalén, ¿verdad? Pero mire, hay una cuestión interesante, porque Tirsa se puede decir como gracia, como encanto, como deleite. Yo solo lo haré en este momento como gracia. Entonces, hermano, mire, una cosa que es fundamental en la vida de cualquiera de nosotros, hermano, mire, recuerde, Romanos 2 dice que la gente que estuvo desde Adán hasta Moisés estuvo sin ley. De Moisés, prácticamente hasta los evangelios, cuando Cristo dijo que él cumplió la ley, hermano, todos vivieron bajo la ley de Moisés. Y nosotros, a partir de la etapa llamada iglesia, hermano, vivimos en la etapa llamada gracia. Entonces, fíjese, hermano, que hay una cuestión interesante, porque, por ejemplo, en la etapa llamada gracia, hermano, hay situaciones. Por ejemplo, la ley decía, alguien quiere entrar al lugar santo, porque ahí es donde tienen que comer el pan, los 6 panes que comían, los otros 6 los quemaban. Tenían que ser sacerdotes, no levitas en general, sacerdotes de 30 a 50 años, hermano. Y lo demás, nadie, esa era la ley, decía eso, a estos hay que matarlos si lo hacen. ¿Quién comió panes, hermano? Con sus hombres. Y fuera del tabernáculo, David, mire hermano, la gracia.
El sumo sacerdote llegaba una vez al año, entraba al lugar santísimo una vez al año. ¿Qué hizo David? Tomó el arca del pacto, la llevó a Jerusalén, le instaló una tienda, hermano, y él todos los días alababa y adoraba a Dios. Mire, gracia. La ley una vez al año, la gracia te da acceso a todos los días a la presencia de Dios. Y por eso la Biblia dice, y por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso a la habitación de Dios. Mire, qué bonito, ¿verdad? Pero entonces, mire, hermano, la otra situación está en eso, porque cuando usted ve dos ejemplos más, Génesis 39 dice que José halló gracia. ¿Ante quién? Potifar. Y mire, lo llevaron como esclavo. ¿Pero qué pasó? Mire, lo convirtió en el mayordomo. Ahora, ¿por qué lo convirtió en mayordomo? En primer lugar, porque él halló gracia. Hermano, ¿qué hace la hermosa que se va a casar? Tiene gracia. Mire, ¿sabe qué es eso? Digámoslo así, cae bien. No recuerdo si puse ahí, no puse el concepto de gracia, pero uno de los aspectos interesantes, hermano, es eso de que, mire, es agradable a todos. Se recuerda a Esther. Estaba, hermano, e iban a elegir la siguiente reina. Eran 120 candidatas, una por cada provincia. Mire, escogieron y agarraron, sería el Miss Universo de esa época, hermano, las mujeres más bellas del sector. Y en esas estaba ella, cuando de repente, hermano, ¿qué pasó? Mire, ahí estaba. El eunuco de Gai la vio, halló gracia ante los ojos de él, le dio 7 doncellas y todo lo que usted sabe. Entonces, fíjese, hermano, el punto está que viene ella, siempre hallaba gracia. Y Proverbios dice eso, hallarás gracia, oiga, y buena opinión ante Dios, ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, hermano, si usted parte de la hermosa, de la mujer que se va a casar, hermano, usted debe tener una característica, gracia. ¿Qué implica eso? La gente va a hablar, aquí dice, buena opinión de usted. Mire, ese cuate, mire, solo en la iglesia se mantiene, pero mire usted, no sé por qué, pero cae bien. Mire usted, cuando habla tiene, y ahí van a hablar cosas de usted. Ahí van a hablar cosas, hermano, que uno dice, pero ¿y cómo es posible que este cuate no sé qué? Hermano, mire, la gracia de Dios nos abre las puertas. De repente usted necesita arreglar un trámite y esto y lo otro, y no sabe qué hacer, y buenas, perdone, mire, viene alguien, mire, haga tal y tal y tal cosa, de repente, mire tal cosa, así venga, de una vez se lo arreglaron. Hermano, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, va uno a algún lugar, hermano, ¿cómo está? Venga, y pum, hermano, se encontró con alguien y lo bendijo, mire, ya Nicola hizo. Mire, hermano, hallamos gracia. Eso es fundamental. Le repito, actitud de la amada es esa, debe reconocer que la gracia proviene de Dios. ¿Sabe qué implicaría eso? Caemos bien. Pero mire, hermano, el resumen está así. Usted quiere ser parte de la mujer hermosa que se va a casar. Uno tiene que aprender a alimentar, a pastorear a los demás. Pero es que yo no soy pastor. No está diciendo que tiene que ser pastor, tiene que pastorear. Hermano, ¿cómo? Para comenzar, empieza en su casa. Hermano, usted tiene, mire, tenemos padres, hermanos, hijos, cónyuges, tenemos que enseñar, tenemos que guiar para que ellos, hermanos, tengan el conocimiento y que no sean engañados con facilidad. Hermano, los puede engañar a alguien de cualquier religión con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nunca se ha hablado algo como debería de haberse dicho. Mire el problema grande que hay. La otra situación, hermano, característica de la mujer que se va a casar y que es hermosa, es fiel. Mire, hermano, fiel, ¿por qué? Sus ojos solo están puestos en uno y no en más. Usted, hermano, cuando hablamos, por ejemplo, de un hombre fiel, la gente dice, ese nunca ha traicionado a su mujer, ¿verdad? Una mujer fiel no le hace caso a nadie más, solo a su pareja. Así lo platicamos usted y yo. Hermano, mire, una iglesia fiel, sus ojos solo en Jesucristo, no desvía su mirada. Hermano, la mujer hermosa se levanta. Estaba caída, ponte de pie. Mire, a Ezequiel le dicen varias veces, hombre de Dios, hombre, ponte de pie. Hermano, había que ponerse de pie.
Este es un tema bonito, pero entonces, hermano, es lo que usted tiene que hacer. En la otra cuestión, hermano, usted es parte de la amada, de la hermosa que se va a casar. Pregunta, ¿cómo habla usted? ¿Es negativo para todo? ¿Es positivo? ¿Tiene fe? ¿Confía en las respuestas de Dios? ¿Está asustado? ¿Está deprimido? Hermano, su lenguaje hace que usted destaque en esa faceta. Los demás pueden decir que no, pero Dios dice que sí. Mire, dos ejemplos: Noé, 8 personas en el arca, los demás, eso nunca va a pasar, y sí pasó. Hermano, estaba Josué y Caleb, dieron un buen informe de Canaán, para que era de entrar, y 10 hablaron mal. El mal comentario de 10 hicieron que Israel diera una vuelta de 40 años, hermano, 40 años, cuando tuvieron oportunidad de entrar. ¿Por qué? Escucharon al que hablaba lo negativo, les fue mal. Mire, hermano, características de la hermosa: se limpia constantemente. Hermano, ¿cómo están las vestiduras? Tiene que estar limpias. ¿Cómo está usted, hermano? Mire, yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que por alguna situación tuvo una salida y salió tal vez de madrugada, hermano, o venía de regreso y salió, si usted quiere, 9 de la mañana de algún lugar. Hermano, hubo un accidente en la carretera y la cola en la costa, hermano, estuvo de todo el día. Ya usted está llegando 5 o 6 de la tarde a su casa, pero hermano, con todo el calor uno está tan sudado que uno sabe que necesita, hermano, limpiarse un buen baño. Le urge. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a estar limpio. Mire, eso es lo que dice ahí, hermano, cualquier cosa ya se está limpiando, porque la mujer hermosa busca mantener la limpieza en su propia vida. Y la última, la gracia, hermano. ¿Qué tiene la mujer hermosa? La gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Entonces, mire, hermano, parte de lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Mire, si usted, para comenzar, no es parte de la iglesia, de la hermosa, porque no conoce a Jesucristo, dígale: Señor Jesucristo, entra en mi corazón, por favor, entra en mi vida, dígale. Por favor, dígale: lávame con tu sangre preciosa de todos los pecados que tengo, de todo, Señor. Límpiame de eso. Inscríbeme en el libro de la vida y hazme un hijo de Dios. Y busque una iglesia cerca de su hogar donde congregarse. Si no tiene dónde, pues lo invitamos que nos acompañe cuando pueda, ¿verdad? Y hermanos, si usted está en esa condición también, como ya iglesia madura, pero que en algún momento alguna de estas características más otras que hay le hacen falta, y usted reconoce que le falta, dígale: Señor, como dijo aquel hombre, sé propicio a mi pecador. Ayúdame, Dios, quítame el estorbo que tengo en tal y tal cosa, y mire, y deje que Dios trabaje en su vida. Amén. Oramos. Padre, gracias por tus hijos, gracias por el privilegio que nos da de reunirnos, y te pido, Dios, ayúdanos, Dios, para buscar alcanzar las facetas de mujer hermosa, para que cuando sea escogida la mujer madura, nosotros seamos parte de Dios. Te lo pedimos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Auxílianos, bendito Rey. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.